Muy buenos días, vamos a estudiar un poco las escrituras. Primeramente vamos a buscar una cita que está en el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 13 al 15, donde allí en ese encuentro tan glorioso que tuvo Moisés con nuestro Creador, Moisés hace una pregunta y dice: ¿qué le voy a decir a los israelitas cuando me pregunte que quién me habló? Y entonces nuestro Padre Celestial le dice: yo soy el que soy. Eso es en español. Pero realmente eso sería algo paralelo con lo que dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 8. El que era, el que es y el que será por los siglos de los siglos. Tetragrámaton. Pero allí encontramos que Él es. Él es. Nosotros podríamos hablar de el ser humano. Y solamente deberíamos decir humano, así como decimos perro, como decimos gato, como decimos chivo, vaca, cualquier otro animal. Pero no nos referimos simplemente a hablar del género completo, género humano, sino el ser humano. Porque hay una parte que nos identifica con nuestro Padre Celestial, con nuestro Creador. ¿Qué pasaba en la vida de Moisés que cuando tuvo este encuentro? ¿Cómo fue esa participación que él tuvo? Y tendríamos que remontarnos desde el nacimiento de Moisés. Moisés fue alguien elegido porque Moisés no debió estar vivo. Moisés fue ocultado de un decreto de Faraón donde todos los niños deberían morir. O sea que si Moisés no debió existir por consecuencia, por circunstancia, entonces encontramos que la madre libra a Moisés de la muerte del decreto de Faraón y pasa que es llevado en una barquilla al río para toparse entonces con la hija de Faraón. Y en ese momento entonces se topa con la hermana de Moisés, quizás unos 7 años mayor que él, quien con plena conciencia le dice a la hija de Faraón: quiere una nodriza para cuidar a ese niño. La hija de Faraón no podría ser tonta, tendría que saber que realmente iba a buscar a la misma madre del niño. Eso es insólito pensar en otra cosa que no fuera eso. Pero Moisés entonces educado ahora como un príncipe de Egipto por su madre, aprende el idioma egipcio, lo enseña a su madre, aprende el idioma hebreo, aprende las dos culturas, pero es criado como el niño mimado de un palacio. Es increíble porque el mismo faraón le toma aprecio a ese niño hebreo, el cual se le escapó de las manos, el cual debió no estar vivo en ese momento. Y Moisés crece como los príncipes. Encontramos también a su hermano, el heredero al trono, un poco menor que él, el cual veía a Moisés como ese hermano mayor, esa persona que tenía ese respeto hacia él, esa admiración, igual que todos los niños admiran a su hermano mayor hasta cierto grado. El tiempo pasa, Moisés cuando cumple 40 años, tiene en su mente ser el gran libertador, después de haber estudiado todas las estrategias de guerra, de conocer tanto como un príncipe de Egipto conocía ya a los 40 años, siendo un pleno adulto. Comete el error de matar a un egipcio y sepultarlo en la arena. Y entonces se da el caso de que debemos entender que había un edicto el cual Moisés se había librado y otro edicto el cual decía que cualquier persona que golpeara a un egipcio era digno de muerte. Imagínense ustedes lo que representaría entonces no solamente golpear a un egipcio, sino matarlo, enterrarlo en la arena, ocultar ese cuerpo. Y Moisés hizo todo eso. Pero Moisés no dejaba de ser hebreo, a pesar de ser príncipe de Egipto. Cuando el faraón se entera de eso, entonces quiere matar a Moisés, porque era un potencial enemigo. Tenía la admiración de todos sus amigos, tenía muchas relaciones, la guardia lo admiraba, era un príncipe, era un potencial enemigo. Y Moisés huye a Madián.
Cuando huye a Madián, todos sus sueños se derrumban. Y entonces encontramos a una persona que comienza a vivir una nueva vida. Una vida de humillación. Después de estar en un palacio, ahora vivía en una carpa. Después de comer los mejores manjares, ahora comía prácticamente la misma comida. Después de asociarse con personas cultas y estudiadas, ahora se asocia y habla con campesinos, con personas de un muy bajo nivel comparativamente como él se había criado, en la sociedad que se había criado. Pero allí Moisés tenía que aprender una gran lección. Y pasa en su vida tantas cosas que cuando nos enfocamos entonces en el encuentro con nuestro Padre Celestial, allí vemos que ya Moisés, después de 40 años viviendo en Madián, cuidando ovejas, con una esposa que era autoritaria, que no quería que sus hijos fueran circuncidados, y eso le iba a costar la vida a Moisés, con un suegro que prácticamente era el que dictaba qué se podía y qué no se debía hacer. Y Moisés simplemente estaba al amparo de ese Señor, el cual cuidó de Moisés, protegió a Moisés, y Moisés sentía gran admiración y respeto por Jetro. Y eso lo vemos que después Jetro va a visitar a Moisés después de mucho tiempo y vemos cómo es el trato de Moisés, todo el respeto y la atención que le presta a Jetro. En el caso de la cita bíblica, allí encontramos que por naturaleza el árbol de la zarza, mayormente con la temperatura del sol, emite unas fragancias que son excesivamente inflamables, y no era extraño que una zarza se incendiara sola, pero Moisés ve que hay una zarza que se está quemando, igual que otras que se hubiesen podido quemar antes. Sin embargo, estas no se le caían las ramas ni nada de eso, sino que se mantenía incendiándose sin caer ninguna de ellas. Y eso entonces le hace una admiración, un asombro, y se acerca. Cuando se acerca, entonces oye la voz que le dice, ¿quién es el que está allí? Y allí comienza entonces el cometido a Moisés, el cometido de que tiene que hacer una gran obra para nuestro Padre Celestial. Y el cuadro que tenemos es que nuestro Padre Celestial conocía bien a Moisés. Sabía quién había sido Moisés desde un principio y sabía lo que iba a acontecer en el futuro. Y sabía todos los pormenores de la vida de Moisés. Nuestro Padre Celestial, podemos estar seguros que así como lo hizo con Moisés, lo hace con cada uno de nosotros. Sabe todos los pormenores de nuestra vida. Allí tenemos también que nuestro Padre Celestial no está solo, también tenían los ángeles que estaban alrededor. ¿Qué pensarían los ángeles de Moisés? De esa persona que era un príncipe y como príncipe podía llegar a ser arrogante, podría llegar a ser una persona que tomaba sus decisiones, impetuoso y cosas por el estilo. Y ahora vemos una persona humilde. Pero en ese mismo cuadro entonces tenemos los pensamientos de Moisés. ¿Quién era él? ¿Qué frustraciones había en su vida? ¿Qué quería lograr él cuando creció con su madre, viendo el sufrimiento de sus hermanos, de sus tíos, de toda la persona del pueblo al que él pertenecía? Y sin embargo entonces no poder liberar el pueblo y pasar 40 años y en esos 40 años no ver ningún cambio positivo en lo que quería hacer. Es una frustración para cualquier persona. Había mucho más todavía. Había de que Moisés tenía problemas para hablar, era tartamudo, y entonces también los recuerdos en su mente tenía que antes de salir de Egipto había matado a un egipcio y lo había sepultado en la arena. Eso le pesaba en su corazón, eso le pesaba porque todos los amigos con los cuales él creció, la admiración que sentían por Moisés, su prácticamente hermano menor, Faraón próximo, el heredero al trono, que sentían tanta admiración por él, su familia, el pueblo, era tanto que había de por medio y en la mente de Moisés, que pensar que había quebrantado un decreto del faraón, había no solamente golpeado a un egipcio, lo había matado, lo había enterrado en la arena. Un príncipe perdió absolutamente
todo lo que él creía que había alcanzado y había tenido en su vida. Sin embargo, había mucho más todavía. Había un pueblo que posiblemente Moisés tuviera rencor con él, por la sencilla razón de que fue uno de su propio pueblo que lo traiciona, lo acecha y él ve cuando Moisés mata al egipcio y lo entierra en la arena. Entonces, bueno, un grupo de personas malagradecidos, este príncipe ahora es cautivo de sus propios pensamientos, de sus propios recuerdos, y se le hace difícil, muy difícil, concebir la idea de llevar a cabo ese mandamiento que nuestro Padre Celestial estaba dando. Y comienza entonces la etapa de la excusa. La etapa de la excusa, porque si tú me hubiese dado a mí la oportunidad de que yo liberara al pueblo de Israel de Egipto, tú solamente tenías que darme el ejército asirio. Y yo, a pesar de que el ejército asirio no era tan poderoso, pero yo sí podía guiarlo, y con mis estrategias que yo había aprendido, yo sí podía librar al pueblo. De una u otra forma, con tu ayuda, yo hubiese podido hacer algo. Pero ese era el método que posiblemente había pensado Moisés que podía hacerlo. ¿De qué otra forma él pensaba si comenzó con la fuerza? Si no era con lo que él había aprendido en Egipto. Sin embargo, ahora aparece nuestro Padre Celestial que le dice que quiere que haga una obra, que se tope entonces otra vez con Faraón. Y se le anuncia que el que había procurado su muerte en aquel tiempo ya había muerto. Había otra persona. Entonces, pero siguen las excusas. Dice, es que yo no sé hablar, es que yo no puedo hablar, se me ha olvidado el idioma. Tengo 40 años que no hablo egipcio. ¿Mm? Además, el pueblo no me va a querer, ese pueblo es mal agradecido. Yo comienzo a hacer algo por ellos y lo que hace es que me denuncian. El pueblo, ¿qué va a pasar con mis amigos? ¿Qué va a pasar con esas personas que yo conocí en Egipto? ¿Qué va a pasar con los jueces que queden vivos? Que eran las personas mayores que tenían, qué sé yo, unos 30, 40 años en ese tiempo. Ya ahora tienen 60, ya ahora tienen 80. Pero no valen las excusas. Se le muestran obras maravillosas a Moisés, y Moisés entonces decide ir, pero a regañadientes. Cuando llega, lo primero que se topa es que ahora las personas comienzan de uno y otro lado a hablar de Moisés. ¿Quién llega a Egipto? Llega a Egipto un príncipe que hace 40 años se fue de aquí. Una persona que el faraón nuevo, ese nuevo faraón, era prácticamente su hermano menor. Los amigos que habían compartido con él, que habían jugado con él, que se criaron con él, que tenían también aproximadamente la misma edad de Moisés, ahora mismo tenían 80 años, 85, 90 años, 35 en ese tiempo. Ahora prácticamente 75, 80 y 90 años, pero sí conocían a Moisés. Esos jueces que iban a estar ahora vigentes delante del trono, que admiraron a Moisés por su conocimiento, por su rendimiento, por saber las estrategias militares, porque quizás Moisés era una persona afable, quizás Moisés tenía cierto grado de dirección, podía hacer cosas, y era entonces una persona encantadora. Pero el mismo faraón sentía simpatía por Moisés. Ahí vemos que llega Moisés a hacerle una exigencia y él no hace absolutamente nada, le respeta la vida. Ese tipo de respeto muestra que realmente el faraón nuevo, tenía simpatía con Moisés. Por menos de ahí, podían aplicarle el decreto del viejo faraón, el cual una persona que había golpeado a un egipcio debía morir. Y sin embargo Moisés está vivo, se presenta, ve a las personas y se le concede una audiencia. Y entonces esos amigos que están allí ahora ven en Moisés una persona totalmente diferente, con una vestimenta totalmente diferente, no como se vestía un príncipe. Ahora vemos a un Moisés con cabello, no con una peluca cara,
no lo vemos con las prendas que usaban los príncipes. Ahora vemos a Moisés con unas sandalias común y corriente y vemos con una vestimenta de acuerdo a cómo vivían en Madián. Una cultura totalmente diferente a la cultura egipcia. Pero todavía tenía el respeto y la admiración. Por otro lado, encontramos a Faraón, que ve a ese hermano mayor regresar, se llena su mente quizá de nostalgia, de respeto hacia él, de admiración, pero políticamente también podía pensar, ven acá, Moisés era mayor que yo, Moisés era una persona que todos lo admiraban. Ahora el reino puede tener consecuencias porque se aparece una persona aquí que podía quizás tratar de reclamar el reino o dividir el reino. Y entonces tenemos un problema social, tenemos un problema político, tenemos un problema familiar. ¿Por qué? Porque también los hermanos de Moisés, la familia de Moisés, ahora se aparece un individuo después de 40 años sin saber cómo estaban, cómo habían pasado ellos, cómo había pasado después que se enteraran que Moisés había matado a un egipcio, qué pudo haber pasado con la familia de Moisés. Y Moisés no dio la cara, Moisés dio la espalda, se fue y se olvidó de ellos, hasta que nuestro Padre Celestial lo envía de nuevo. Cualquiera no quiere llegar a Egipto, pero sin embargo entonces se topa con que el Padre Celestial le había dicho a Aarón que vaya a encontrarse con Moisés en el camino, un aliciente para ser aceptado por la familia. Pero ¿qué pasaba con la parte del pueblo que se sentía abandonado por ese príncipe que algunos quizá pensaban que podía ser el libertador? Bueno, podemos entender que el pueblo sentía menosprecio ahora por ese príncipe Moisés, el pueblo del mismo Moisés. Sin embargo, entonces el pueblo egipcio podía sentir admiración por Moisés. Ahora quizás no todo el pueblo hebreo sentía repulsión por Moisés. Quizá otros sí sentían admiración por él, los ancianos que se reunieron con él cuando él llegó. Pero vamos a encontrar entonces la nueva generación que ya tiene 40 años, que nunca conoció a Moisés y posiblemente nunca oyeron hablar de él. Y ahora se aparece un individuo, un señor mayor que tiene 80 años, yo tengo 40, yo tengo 50, no me acuerdo de él, tenía 10 años cuando eso pasó, no lo recuerdo, pero ahora un individuo que dice que va a libertar al pueblo de la esclavitud, pero no vino con un ejército, vino él solo, pensaban los israelitas. Pero Moisés le expresa al pueblo, a su familia, que él no vino solo, porque Elohim mismo estaría con él, porque se lo prometió. Y allí comienza Moisés a demostrarle parte de los milagros que se le había mostrado. Y entonces algunos creyeron, otros se quedaron medio escépticos. Sin embargo, ¿qué encontramos? Que en el primer encuentro con Faraón, cuando Moisés hace la petición, el Faraón prácticamente se burla de él, igual que las otras personas. ¿Qué era para el pueblo egipcio esa petición de Moisés? Era algo prácticamente inaceptable. Prácticamente podemos encontrar que la cantidad de personas que salieron con Moisés tiempo después eran 600,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Aparte de eso, de una gran multitud. Si hablamos de 600,000 hombres y habían menos hombres que mujeres en ese tiempo, porque hacía unos 80 años se habían matado a una generación de niños, se eran tirados al río Nilo para que se los comieran los cocodrilos. Entonces quiere decir que habían menos hombres que mujeres. Y entonces 600,000 hombres salieron de Egipto junto con Moisés. Quiere decir que mujeres, vamos a ponerle que había la misma cantidad, pero se supone, por lógica, que tenía que haber mucho más. Aparte de eso, los niños, y no como ahora que solamente se tienen 2 niños. En ese tiempo, recuerden que el pueblo se multiplicaba rápido y se multiplicaba mucho, tanto más que los mismos egipcios. Pero con ello también salió una gran multitud. O sea, estamos hablando de unos 2.300.000 personas, según algunos estudiosos,
que podían haber salido con Moisés. Tantas personas. ¿Qué tuvo que aprender Moisés para que se le diera una responsabilidad tan grande? Que allá en el desierto, 40 años estudiando administración de la hierba. Esta hierba que hoy se están comiendo las ovejas va a quedar una parte y esa va a ser suficiente para el próximo día, o tendré que llevar las ovejas a otro prado, porque esto no le va a dar para el día de mañana y se van a fatigar con el sol llevándolo a otro sitio después de comerse esta. Así ahora Moisés iba a tener ahora a su cargo 2.300.000 personas en el desierto, sin agua, sin comida. Y entonces esa preparación que tuvo Moisés, esa preparación en el desierto, esa escuela de nuestro Padre Celestial. Por eso entonces podemos pensar tantas cosas, tantos aspectos de la vida de Moisés, que podríamos hablar del síndrome de Moisés. ¿Por qué llamarle síndrome? El síndrome es un relato, o sea, es una serie de circunstancias que conllevan a una consecuencia en sí. Pero posiblemente nosotros en nuestra vida también tenemos el mismo problema. ¿Qué piensa nuestro Padre Celestial de nosotros que podemos hacer, que nosotros no aceptamos, que nosotros no queremos? ¿Qué obra nosotros tenemos que hacer? Porque nuestro Padre Celestial no ha visto a nosotros con eso, pero todavía no hemos aprendido la administración que tenía Moisés. El no ser impetuoso como Moisés lo aprendió. Que cuestión de que dice las Escrituras que era el hombre más manso sobre la tierra. Seguro que no era manso cuando estaba en Egipto, cuando mató al egipcio y lo enterró en la arena. Y cada uno de los pensamientos de Moisés estaba en cualquier momento, estos amigos míos, el faraón o el pueblo, va a sacar a colación de que yo maté a un egipcio y lo enterré en la arena. Y habían dos edictos de la cual Moisés se había librado. Una, Moisés no debió existir porque había un edicto que decía que los niños que nacieran, que fueran hebreos, si eran varones, tenían que ser arrojados al río. Y otro era que el que golpeara a un egipcio debía morir. Por dos edictos de Egipto, Moisés no debió estar vivo. Cualquier persona que sacara eso a colación, Moisés se vería en serios problemas. Pero por la providencia divina, sabemos que nada le iba a pasar a Moisés. Y las circunstancias lo llevaban a que todavía el pueblo egipcio y parte del pueblo hebreo sentían gran admiración por Moisés. Y entonces vienen las plagas, vienen las cosas. Moisés comienza a ver y comienza también ya a comprender la gran obra que estaba destinado a que él hiciera. ¿Qué pasaría con nosotros, con esa gran obra que nuestro Padre Celestial quiere que nosotros hagamos, quiere que nosotros entendamos, aceptemos, pero no de la forma que nosotros queremos? Por ejemplo, nos gustaría hacer un orfanato. Vamos a suponer que nos gustaría hacer un orfanato para atender a los niños. Bueno, necesitamos ¿cuánto? 70 millones. 70 millones de pesos, 3 millones de dólares. ¿Cuánto necesitamos? ¿Qué estamos pensando? Esa sería nuestra forma. Así como Moisés estaba pensando que la forma correcta de hacer las cosas era si tenía un ejército a mano para liberar al pueblo. No, no necesitaba eso. Lo único que necesitaba era un cayado, era un palo. Un palo que puede encontrarse por ahí. Un palo seco, un palo que le sirviera de apoyo. Un palo que les iba a permitir defender a las ovejas de los lobos, de esos lobos que aparecieran por ahí o cualquier animal salvaje. Eso era lo único que necesitaba. Y aparte de eso, la completa voluntad de nuestro Padre Celestial, dándole a Moisés la fuerza necesaria para llevar a cabo la gran obra que tenía. Y si nosotros estamos pasando por el síndrome de Moisés, pensando que así como estamos nosotros no podemos hacer nada, realmente nosotros no podremos hacerlo hasta no entenderlo. Y cuando el Eterno nos llame, cuando pensemos que realmente ya no podemos y ya no podremos, posiblemente entonces estemos preparados para aceptar la voluntad de nuestro Padre Celestial en nuestras vidas. Pero ¿qué pasa con nuestra familia? ¿Vamos a tener problemas con ellos como lo tuvo Moisés? ¿Vamos a tener el apoyo o nos vamos a dar cuenta que por nuestro comportamiento hay ciertas personas que tienen simpatía por nosotros en el mundo? Así como personas tenían simpatía por Moisés en Egipto.
Egipto representa el mundo. Y si nosotros en el mundo tenemos personas que simpatizan con nosotros por nuestra forma de ser, por no ser agresivos, por tratar de ser mansos, por tratar de ayudar a las otras personas, entonces tenemos un grado de simpatía. Pero eso nos ayudará a hacer la obra que tenemos que hacer. ¿Creemos nosotros que eso es posible? Seguro que más de un edicto dirían que nosotros tampoco deberíamos estar vivos, como Moisés no debió estar vivo en Egipto. Y llegar a Egipto descaradamente después de haber matado a un egipcio y enterrarlo en la arena. Todo eso pesaba en la mente de Moisés. Posiblemente lo que más le pese a usted es cuando usted da una mirada al pasado y busca entre las páginas que ya usted ha vivido y se da cuenta de los errores que usted ha cometido. Todas las cosas que usted ha hecho, de las cuales necesita, quiere olvidar, pero realmente están ahí, no pueden. Y pesan contra usted mismo. Moisés necesitaba ser perdonado por el faraón. Necesitaba tener la certeza de haber sido perdonado por faraón. Pero tenía la necesidad intrínseca de que nuestro Padre Celestial lo perdonara. Pero hay otro perdón. Él necesitaba perdonarse él mismo. Y eso pasa con cada una de las cosas. Por eso vuelvo y recalco que el síndrome de Moisés lo pasamos, no solamente lo pasó Moisés, posiblemente cada uno de nosotros. Y llegará el momento en que haciendo la obra tengamos un momento de desesperación y pensemos, esto no vale la pena. ¿Acaso engendré yo este pueblo? Que me están pidiendo agua, que me están pidiendo carne, que todo es una queja, que no creen en mí, que no quieren guardar el Shabbat, que no quieren hacer las cosas. Y por la fuerza, no es bueno que las personas sean salvas. Una y otra vez, el pueblo fue mermado, fue diezmado, murió toda la generación que salió de Egipto, murió en el desierto por su desobediencia. Solamente 2 personas quedaron para cruzar la tierra prometida que todos tenían derecho de ir, solamente Caleb y Josué. Ahora nosotros también tenemos una tierra prometida donde ir. Nosotros también tenemos la necesidad de pasar todas las circunstancias que pasó Moisés. Pero necesitamos crecer. A Moisés se le presenta a nuestro Padre Celestial en una zarza. Solamente oyó una voz y veo una luz. Pero fue tanto así que después se topa con él. Y dice las Escrituras, sabemos que lo está diciendo entre líneas, que Moisés veía al Eterno cara a cara. Sabemos que el rostro nunca lo vio, porque cuando Moisés le pidió eso, él le dijo, tú verás mi espalda. No podrá ver mi rostro porque no habrá un hombre que vea mi rostro y viva. Pero, ¿y nosotros dónde estamos todavía? ¿Estamos en Madián? ¿Nuestra vida aún está en Madián? ¿Pensando solamente en el egipcio que hemos enterrado en la arena? ¿O ya tenemos problemas con el mundo, con las sociedades, con el faraón, el príncipe de este mundo, con las autoridades? ¿A dónde está nuestra vida? ¿En qué momento de la vida de Moisés nos encontramos? Si estamos viviendo el síndrome de Moisés, quiere decir que pronto tendremos la esperanza de estar cerca de la tierra prometida. Pero debemos encontrar algo también. Debemos aprender de la vida de Moisés, que Moisés no pudo entrar en la Canaán terrenal. Y no pudo entrar porque llegó un momento de desesperación, donde no aguantó la presión, donde perdió la paciencia. El hombre más manso que había sobre la tierra perdió la paciencia. El hombre perfecto de Elohim perdió la paciencia y la perdió por la actitud de las personas que los rodeaban. Por eso necesitamos más y más tener un control de nuestras emociones. Porque posiblemente nosotros vamos a golpear también las rocas si no la hemos golpeado ya. Aparte de tener un egipcio muerto, sepultado en la arena, en todo el resto de nuestra vida, tener un par de decretos por los cuales no deberíamos estar vivos, consecuencia de nuestros hechos, consecuencia de las circunstancias. Entonces también toparnos con que no podemos entrar a la Canaán por la sencilla razón de que hemos golpeado la roca. ¿Y quién es la roca? ¿Cuál es la roca de Oré, la cual brota agua de vida? ¿Cuántas veces más vamos a seguir golpeando la roca? Entonces nosotros podríamos pensar en Moisés, en el sentido de que Moisés debería ser el espejo de nuestra vida. Moisés debería ser el espejo para nosotros reflejar como un mapa dónde vamos, guiarnos a través del mapa de la vida de Moisés y ver nuestra propia vida en ello, nuestros errores, el trato con la familia, el trato con la sociedad,
el trato allá en ese lugar del exilio donde estamos, el exilio en nuestra mente, con esa gran frustración de no haber alcanzado lo que queríamos en la vida, de darnos cuenta que el mundo no era como nosotros pensábamos, que las metas que teníamos se esfumaron, que el tiempo ha pasado, y ahora cuando Moisés se topa con que ya quiere estar tranquilo con una mujer peleona, entonces ahora le dice a nuestro Padre Celestial que tiene que hacer la gran obra que él quería hacer hace 40 años atrás. Yo no sé cuántos años usted tiene. Posiblemente tenga más de 40. Posiblemente tenga la edad exacta todavía donde Moisés está matando al egipcio. Pero trate de pensar una cosa. Si usted acaba de matar al egipcio, trate de no golpear la roca 2 veces. Ya la roca fue golpeada por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras actitudes. Ahora nos toca solamente rogarle a la roca que emane agua para calmar la sed de nuestra vida. Entonces deberíamos pensar, deberíamos analizarnos de una u otra manera. Si nuestro Padre Celestial ya le pedimos perdón por el egipcio que matamos, que enterramos en la arena, y que él inconscientemente cuando era niño fue librado de un decreto y se tuvo que escapar para librarse de un decreto de muerte de esta sociedad, porque de una u otra forma hay tantas leyes en esta tierra que cualquiera de nosotros ha violado una de ellas. Ahora que tenemos, ¿a dónde seguirán nuestros pasos? ¿En qué parte de la vida de Moisés? ¿Acaso ya hemos sacado al pueblo de Israel? El pueblo de Israel lo hemos sacado de Egipto. Ya estamos camino al Mar Rojo. Hemos atravesado, hemos hecho esa travesía. Hemos confiado en nuestro Padre Celestial. Hemos hecho los milagros que deberíamos haber hecho. Hemos subido al monte Sinaí. Están los 10 mandamientos impregnados en nuestra vida. Esa alta montaña que debería ser nuestra mente. Donde nadie podía llegar allí sino solamente nosotros. Donde dice Apocalipsis capítulo 14 versículo 1 que deberíamos estar de pie allí en el monte de Sión. Junto a nuestro Padre Celestial. Con su nombre escrito en nuestra mente. Donde los 10 mandamientos deberían reinar todos los aspectos de nuestra vida. Donde la paciencia de Moisés debería estar allí y deberíamos nosotros, siendo los siervos de la última hora, estar cantando el cántico de Moisés y del Cordero, que lo encontramos en Apocalipsis capítulo 15. Deberíamos nosotros cantar el cántico de Moisés, el canto de su experiencia, de la experiencia de vida de Moisés. Pero Moisés solamente era una antesala de lo que era nuestro Padre Celestial viniendo aquí a la tierra. Es necesario entonces que nosotros podamos sentarnos, podamos meditar, podamos prestar atención y ver los aspectos que más nos interesan de la vida de Moisés y ver entonces y ir subrayando qué ha pasado en nuestra vida y qué fue lo que pasó en la vida de Moisés. Así nos daremos cuenta dónde estamos. Y si nuestra experiencia no está cercana a la vida de Moisés, entonces no estamos cantando el cántico de Moisés. Y ese cántico que están cantando los 144,000, que es el cántico, está dando honra y gloria al Creador. Porque justos son sus caminos. Y Moisés pensaba que justos eran sus caminos cuando estaba en Madián. Posiblemente usted esté pensando lo mismo que Moisés. Posiblemente ahora mismo usted esté pensando que usted se merece algo diferente de lo que ha obtenido en la vida, fruto de las circunstancias, fruto de lo que usted sembró. Ya es tiempo de sembrar algo diferente y tener una cosecha diferente en nuestra vida. Ya es tiempo de decirle, Padre, ¿qué tú quieres que haga? Lo mismo pasó con Saulo de Tarso y deberíamos responder igual. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Porque Saulo también tenía un propósito muy claro y definido. Quería acabar con todos los creyentes de esa nueva, pero él pregunta que qué tenía que hacer. Y se le dijo entonces qué tenía que hacer. Nosotros quizás tenemos una idea muy diferente de dónde debemos ir y qué debemos hacer. Estamos en un propósito de pasar nuestro Madián aquí, en el lugar donde estamos, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestra vecindad. Si no pasamos este examen, seguro que pasaremos no solamente 40 años en Madián. Posiblemente nos pasemos el resto de nuestra vida sin saber
que la zarza arde y que no se caen las hojas. Posiblemente pasemos solamente una pequeña parte del síndrome de Moisés en nuestra vida y quizás no lleguemos nunca a cantar el cántico de Moisés y del Cordero. Es momento de reflexionar, es momento de que podamos verdaderamente pensar, analizar, decir y hacer lo correcto en cada momento de nuestra vida. Si no hay preguntas, que la paz, la armonía, la felicidad pueda llegar a nuestros corazones a través de esa bondad que tiene nuestro Padre Celestial con nosotros. Que tengamos una bendición muy especial para nosotros, toda nuestra familia, y que podamos meditar en su santa palabra día y noche.